Hoy en Catastrofa la Cocina prepararemos pastel de chocolate sin harina. Haremos un pastel de chocolate con muy poquitos ingredientes y además no utilizaremos harina de trigo, sino almendras molidas. Soy Rosy, bienvenidos a Catastrofa la Cocina. Vamos rapidísimo a la receta. Quédense conmigo. Comenzaremos por engrasar la base y los lados de un molde circular para pastel de unos 20 centímetros de diámetro. Y colocamos papel para hornear cubriendo todo el molde. Mientras hacemos esto, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal y también pueden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Continuando con la receta, vamos a moler 150 gramos de almendra en una licuadora por unos 30 segundos aproximadamente. No es necesario remover la piel de las almendras. Ahora vamos a calentar a baño María 200 gramos de mantequilla. Añadimos 3/4 de taza 65 gramos de cocoa natural, poco a poco hasta incorporar bien. Apagamos y agregamos unas 3 cucharadas de café expreso o algún café bien cargado. Mezclamos y reservamos. Vamos a batir por separado 6 claras de huevo a punto de nieve. Esto lo hacemos para aportar un poco de aire a nuestro pastel, ya que no vamos a utilizar harina de trigo. Como ven, ya se han formado los picos, ya tenemos nuestras claras a punto de nieve, no se mueven para nada. Reservamos. Y en otro bowl vamos a mezclar 6 yemas, una taza 200 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a batir por unos 5 a 6 minutos o hasta que la mezcla doble en volumen.
Cuando esto suceda, vamos a incorporar poco a poco el chocolate y vamos a mezclar con movimientos suaves y envolventes. Añadimos los 150 gramos de almendra molida, equivalente a 1,5 taza. Continuamos mezclando. Un cuarto de cucharadita de sal. Y ya que nuestro chocolate y almendras estén bien integrados, agregamos las claras poco a poco, incorporando nuevamente con movimientos suaves y envolventes. Vaciamos en nuestro molde con papel para hornear, acomodamos bien y llevamos al horno precalentado a 160 grados centígrados de unos 35 a 40 minutos. O hasta que ya sienta su delicioso aroma y al pinchar con un palillo, este salga limpio. Pasando este tiempo, dejamos enfriar un poquito en el molde de unos 10 a unos 15 minutos. Y lo removemos colocándolo en el plato en donde vamos a servir, o si tienes una rejilla lo puedes dejar ahí a que enfríe completamente. Mientras tanto, prepararemos la cobertura de chocolate. Yo utilicé una taza de chispas de chocolate especial para derretir y vacié media taza de crema para batir o nata para montar que calenté en el microondas por 1 minuto y medio. Dejamos unos 2 minutos reposar y entonces mezclamos. Puedes añadir, si lo deseas, unas 2 cucharadas de licor de cereza, amaretto o algún otro licor que te guste. Esto es opcional. Y ya que nuestro pan está frío, es momento de cubrirlo. Decoramos con unas fresitas . Un poco más de chocolate . Y listo, un delicioso pastel sin harina, muy rápido y con muy poquitos ingredientes. Antes de irme me gustaría felicitar a todas las mamás en su día. Nos vemos en el próximo video.
Hasta luego.